Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hacer un paso por la historia en este ciclo de conversaciones relacionados con la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción. Gran parte de ellas giran en torno a lo que estamos viendo en esta cortina de entrada. Historia, recuerdos y todos en tonalidad azul. Miren la coincidencia de la vida, hablando de lo que significa el color azul también. Esperanza, reflexión, también calma. Gracias por estar con nosotros y conversar sobre esta temática. Ustedes también están siendo parte de esta experiencia llamada la refundación de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción. Vamos de inmediato, ¿qué les parece con las presentaciones del caso? Nos acompaña la directora de Relaciones Institucionales y Alumni UDEC, Moira Delano Urrutia. Moira, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, William, muchas gracias. No, al contrario, gracias por estar con nosotros y formar parte vertebral importante en este ciclo de conversaciones. También nos acompaña de manera telemática Paulina Veloso Valenzuela, abogada UDEC, vicepresidenta de la FEC, década del 80, 83, 84, quien está con nosotros conectados a través del Zoom. Paulina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme, me siento muy a gusto en esta conversación. Estamos viendo en el inicio, en esta cortina que dice mucho de la historia, haciendo un recuerdo, Paulina, ¿qué se recuerda de esos inicios, de lo que significaba la Federación de Estudiantes en plena dictadura militar, cuando los órganos de represión actuaban y, entre otras cosas, la organización, la reunión no se podía realizar, cuando las carencias eran bastantes y las siguen siendo en nuestro país? ¿Cómo recuerda la FEC de la cual formó parte? Sí. Bueno, yo creo que es bien importante plantear que la FEC en ese entonces nos surge, llamémoslo así, de la nada, por un grupo de estudiantes que en un momento deciden crearla, sino que tiene que ver con una historia que habría comenzado probablemente tipo 76, 75, 76, 77 años, me refiero, hasta el 80, en que los estudiantes se organizan, los estudiantes básicamente opositores, se organizan en talleres culturales y a partir de ahí hacen una oposición que es básicamente cultural. Esa es una base que va a ser muy importante para la etapa siguiente. Ahora, esta etapa siguiente, que es el crear una federación de estudiantes, que es un hecho mucho más político, se produce porque ya existía esa organización, pero además porque a esa altura, el año 83, desde el 80 en adelante, por lo menos lo que yo recuerdo, porque yo entré en el año 80, estaban organizados de manera clandestina partidos políticos que son fundamentales en la universidad, además, con jóvenes universitarios, además de lo que existía a nivel de la sociedad en Concepción en general, y eso entonces posibilita que estudiantes comprometidos políticamente puedan hacer la base de la organización. Por eso que en un principio los que participamos somos todos militantes, no hay no militantes los que participamos en los cargos, porque la gran masa, que después puedo explicar cómo se llega a esa gran masa, por supuesto hay muchos estudiantes que son independientes, que nunca van a militar en ningún partido y que simplemente eran opositores al régimen en ese momento. Entonces la Federación de Estudiantes, por así decir, es una etapa dentro de lo que es la lucha antidictadura que comienza antes, no comienza con nosotros. Nosotros damos un paso más con la creación de la federación porque se dan condiciones en ese momento para la creación de la Federación de Estudiantes. Y la lista nuestra, que fue la ganadora en esa primera elección, pero previo a la elección hubo que organizar los centros de alumnos, hubo que elaborar un reglamento de la federación, hubo que ponerse de acuerdo en una serie de aspectos entre distintas fuerzas, entre distintos sectores y entre distintas facultades. No es algo desordenado, es algo muy, muy, muy ordenado. Yo diría que en periodos de la dictadura es cuando más orden. Nosotros teníamos hasta definido cómo se hacía, por así decir, un paro. O sea, un orden muy grande, porque estábamos en dictadura. Eso marca muy importantemente todo el quehacer de los estudiantes, digamos, durante la dictadura, que se manifiestan en oposición a la dictadura. Entonces, la lista ganadora, en la cual yo fui la primera vicepresidenta y el primer presidente fue Cristian Cornejo, en ese primer grupo pertenecíamos nosotros al Movimiento Democrático Popular, lo que era el MDP, y nuestra lista contendora era de la Alianza Democrática, que eran dos frentes políticos
que estaban en ese minuto liderando, llamémoslo así, la oposición en Chile. Ahora, nosotros, el MDP era clandestino, debemos recordar. Entonces, por consiguiente, la manera como nosotros nos mostrábamos que éramos del MDP, fuera que los estudiantes lo sabían, pero nosotros nos acompañábamos de un conjunto musical, y el conjunto musical se llamaba Más de Peso. Entonces, cuando participaban en los actos, se presentaba primero el conjunto musical que nos acompañaba y gritaba, aquí estamos, Más de Peso, MDP. Con lo cual quedaba nítido que nosotros éramos del MDP. En la lista íbamos 2 comunistas, 2 socialistas, y uno que era Alejandro Navarro, que no pertenecía al Partido Socialista propiamente, pero sino que a una fracción que era la CNR del Partido Socialista. Sí. Entonces, eso éramos los candidatos y eso es lo que fuimos elegidos. Se votaba por cada uno, no es que se haya votado por lista, no es que estaba obligado que hubiéramos salido los 5. No, salimos los 5 porque le ganamos a cada uno de los otros 5. Eso es importante porque después entiendo que se cambió el reglamento de la Federación, pero el cambio no tiene nada que ver con esto porque en el caso nuestro se votaba por persona, por cada uno de los cargos. Bueno, yo diría que ese es como sale, pero yo diría que algo importante que se puede decir del contexto, que quizás hay 2 cosas que me gustaría decir respecto. Primero, del contexto, es que el año 80, deben recordar todos que se impone la Constitución Política del 80, que es la Constitución que nos rige hasta hoy, ¿no es cierto? Y entonces, a propósito de la Constitución, el debate que hacen los estudiantes, lo que se les permite, porque se les permite muy restringidamente en la universidad, es un debate más político. Y yo diría que ese es como un paso de salir de lo que era el taller cultural, donde había un trasfondo político muy fuerte, pero había toda una pantalla primera que era más cultural, que era de música, de arte, de poesía y también de discusión jurídica. Entonces, ese punto inicial está dado en 1980. Ese es un punto que quería señalar. Otro tema que me parece importante porque muchos estudiantes, la gran mayoría eran independientes, la gente que participaba, pero muchos estudiantes muchas veces se preguntan cómo se llegó desde las catacumbas, porque la clandestinidad son catacumbas, en el fondo, quiero decir, es una manera figurada de decir que estamos escondidos, estamos hacia afuera, pero en realidad tenemos una identidad que está escondida, cómo de esas catacumbas de los militantes se pasa a una masificación. Y yo creo que es importante contar que esta era una preocupación, en el caso del Partido Socialista, muy profunda, de cómo salíamos de las catacumbas, de cómo nosotros involucrábamos a la masa de personas que se manifestaban contra la dictadura, que estaban contra la dictadura, pero que no sabía cómo hacerlo, porque solo el manifestarse solo es muy peligroso. Entonces, nosotros en la Juventud Socialista reflexionamos ese punto y llegamos a una idea, tuvimos una idea que se la planteamos a la Juventud Comunista y ellos estuvieron de acuerdo, y ese fue el origen de la masificación en la Universidad de Concepción. ¿Cuál fue nuestra idea? Nuestra idea era copiar lo que se estaba haciendo en ese entonces en Buenos Aires con las madres de Plaza de Mayo, que eran las madres de los desaparecidos en Buenos Aires, en Argentina, que se encontraban el día jueves a las 12 del día en la Plaza de Mayo y daban vueltas, giraban, pero sin hacer nada más que mostrarse, y llevaban todo un pañuelo en la cabeza, y todo el mundo, y a nivel mundial, se empezó a conocer que esa era una manifestación de protesta, pero ellos no hablaban, no cantaban, no hacían discursos, sino que simplemente la manifestación era el silencio, era la reunión y el silencio. Nosotros entonces dijimos, hagamos lo mismo. Los días jueves nos juntamos a las 12 del día en el foro y no hacemos nada, no hacemos absolutamente nada, simplemente que los estudiantes sepan que eso es protesta. Entonces la primera manifestación costó un poquito porque todos teníamos que estar dispuestos a exponernos. Entonces nos concertamos y nos pusimos, no me acuerdo si 10 o 15 estudiantes socialistas y 10 o 15 estudiantes comunistas. Todos eran militantes, fue una exposición, no era simple, hubo gente que no estaba tan de acuerdo, porque nos íbamos a exponer. Nos pusimos ahí, no hicimos nada, pero echamos a correr, que era la protesta.
El segundo jueves, otra vez sin hacer nada, pero ya había gente mirando. Y esto empezó a crecer. Entonces llegó un minuto en que había más gente mirando que la que estaba sentada, porque los que estábamos sentados éramos 20 o 30, ya no me acuerdo. Y de repente se empezaron a agregar. Y llegó un minuto en que la gente que estaba mirando empezó a traspasarse. Totalmente se hacía como... Y finalmente éramos miles. Ahora, al principio, debo decir, cuando nosotros recién empezamos, tuvimos la primera sanción de parte de la autoridad, porque también apareció en el diario y entonces como todo el mundo sabía que esta era protesta, pero no hacíamos nada, como digo, nos sentábamos, cuando llovía con paraguas parados o bien sentados. Entonces digamos al principio, todavía cuando éramos pocos, la autoridad nos sancionó. Entonces a mí me llamó, por ejemplo, a todos, a los 20, nos sancionaron uno a uno, nos llamó a la autoridad y nos dijo una amonestación. Yo le decía, no me acuerdo si fue el decano o el vicedecano que me llamó, y entonces me decía que me tenía que sancionar. Yo le decía, ¿y por qué? ¿Sería por qué? Entonces no se atrevía a decir por estar sentada ahí, porque este es como un poco que aparece como un poco ridículo. Pero Paulina, bueno, sí. Moira, mientras conversa, el lenguaje gestual habla entre nosotros dos que estamos acá, porque usted en estos segundos resume en gran parte lo que significaba en este ejercicio democrático de una federación bajo el halo de la dictadura, seguir desarrollando la democracia, pero lo dice Paulina desde las catacumbas, desde el encierro, desde el no poder expresarse. ¿Qué significa en este sentido lo que Paulina nos está mencionando y qué significa esto para la universidad? En estos años, Paulina, usted lo sabe muy bien, que conoce esta zona y es de la casa, que han marcado muchos hitos para la universidad. Uno de ellos es este de la refundación. Bueno, yo primero saludar a Paulina, agradecerle su disposición y su tiempo para poder hacer este ejercicio de memoria muy relevante de poder conmemorar los 40 años de la refundación de la FEC, que fue la elección en 1983 y ejecutaron su actividad en 1984, ¿verdad? Esta primera federación de estudiantes, que además fue un referente para muchas federaciones de estudiantes a nivel nacional y para crear lo que después fue la Confederación de Federaciones, o sea, lo que hoy día se conoce como CONFECH, que también cumple 40 años de fundación también ahora a fines de noviembre. Bueno, para la Universidad de Concepción es parte de sus actividades de la conmemoración de sus 105 años. Creemos que este hito institucional de reconocer a la Federación de Estudiantes como un órgano, la voz de las y los estudiantes de la Universidad de Concepción en su historia, porque, bueno, la Federación de Estudiantes en realidad aparte cuando se funda la universidad en 1919, que era la Federación de Estudiantes de Concepción, porque como esta fue una universidad creada por y para su comunidad, obviamente entonces la conformaban también el Liceo de Enrique Molina y otras organizaciones estudiantiles y luego a pasar de las décadas se transforma en la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción. Y por supuesto que queremos reconocer ese hito, ¿verdad? Que fue, Paulino lo ha dicho muy bien, el 83, después de un proceso, un largo proceso en clandestinidad, cuando estaba proscrita las organizaciones de todo tipo y por supuesto la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, ¿verdad? Que es proscrita en 1973, o sea, pasaron 10 años para que efectivamente ustedes encarnaran, ¿verdad?, esa dirigencia que representó a tantas y tantas personas en la Universidad de Concepción. Y por supuesto que lo que queremos conmemorar ahora, el próximo a fines de mes, el 29 y 30 de noviembre, es precisamente ese hecho personificado, ¿verdad?, en estos 5 dirigentes que Paulina es la vicepresidenta, Cristian Cornejo el presidente, Alejandro Navarro es el secretario general, Carlos Cruz el secretario de Actas y Jaime Pin el secretario de Finanzas, que me decía, imagínate lo que habríamos administrado en ese tiempo de finanzas, decía Jaime, y se reía, pero claro, eso demostraba un poco también, ¿verdad?, o sea, lo difícil que era precisamente poder, y con esa valentía única que se tuvo, ¿verdad?, efectivamente, fundar y refundar esta organización estudiantil que, por supuesto, que se arriesgaba todo lo que sabemos. Las sanciones era lo menos, ¿no? Sabemos la represión importante que hubo en esta universidad.
Y lo que queremos en el fondo es tener incorporada a todas las voces que fueron parte y han sido parte de esta historia. No solamente están invitados presidentas y presidentes desde el 83 en adelante, sino que también hemos invitado a varios que de los años 60 y los años 70, ¿verdad?, también a acompañarnos en esta conmemoración, porque creemos que ahí va a haber un espacio para conversar entre generaciones, con distintas miradas sobre esto, pero siempre perteneciendo a la misma organización, esta Organización Federativa de Estudiantes, que siempre ha sido parte de la identidad de la propia universidad, y por supuesto que creíamos que este hito de conmemorar los 40 años era de vital importancia, y eso es lo que queremos también invitar a la comunidad, que el día 30 de noviembre nos acompañe en un conjunto de actividades que efectivamente vamos a tener abiertas a la comunidad para poder compartir efectivamente miradas, visiones, reflexiones, poder encontrarnos también, que este también sea un espacio de encuentro de las distintas generaciones que conforman esta organización. Sí, Moira, lo mencionaba usted también, Paulina, en el inicio de esta entrevista. Los desafíos eran amplios de esta directiva en este periodo en particular. Al conformarse, con lo complejo que significa conformarse, ¿cuáles eran los primeros lineamientos, las primeras directrices? ¿Cuál era el desafío que se abría en particular en este recuerdo que estamos haciendo hacia el pasado, pero proyectando siempre el futuro? Bueno, nosotros teníamos primero la pretensión de que estuviera todos los estudiantes, o sea, todos los centros de alumnos. Nosotros cuando nos constituimos, yo creo que todavía nos faltaban algunos centros de alumnos formarse. Así que fue un trabajo incorporarlos y en que todos hubiera elecciones democráticas y por consiguiente incorporarlos. Lo segundo es que la primera federación no tenía muy poco, o sea, no tenía digamos, la directiva no había nadie que fuera en ese entonces demócrata cristiano o de otro sector más de centro político, y presidente de centro alumno también había poco. Entonces nosotros pero había unos vocales que eran demócratas cristianos y había un presidente de centro alumno que era demócrata cristiano, que era Pedro Cisterna en ese entonces. Entonces nosotros tomamos la definición, que él nos supo en ese entonces, tomamos la definición de que nunca íbamos a hacer algo que no estuviera de acuerdo el único presidente del centro alumno que había, que era demócrata cristiano. Porque queríamos que fuera siempre amplio, que siempre representara a todos los sectores de la universidad. Y eso, bueno, eso lo logramos, no hubo nunca ninguna dificultad, por lo tanto todo siempre se tomó, o sea, si no era unánime, no había resolución. O sea, si nosotros decidíamos que íbamos a salir a la calle porque íbamos a marchar por las calles de Concepción, tenía que ser acuerdo de todos. Y yo creo que eso fue realmente muy, muy positivo y nos llevó a tener una unidad muy férrea, porque además el enemigo que teníamos al frente era un enemigo tan grande, que es la dictadura. Entonces no podíamos nosotros darnos, digamos, el gusto de pelear o por lo que pudieran ser lesera o visiones políticas, pero que no fueran lo relevante en ese minuto, que era la lucha por recuperar la democracia, y que eso era lo más relevante. En ese sentido, eso fue muy importante, que creciera la federación, que abarcara todo y que estuviera unida, y que pudiéramos hacer frente a los siguientes procesos electorales democráticos de la federación. Además que tuviéramos una voz a nivel regional. Nosotros en ese entonces, seguramente se recuerda, como los periodistas deben recordarse en esa época, nosotros respecto de todos los fenómenos que existían, no solo de la universidad, sino que afuera, nosotros teníamos opinión. Y estábamos, y en ese sentido, como había mucha represión, entonces las fuerzas vivas de Constitución, que había muchas, diversas, desde dirigentes sindicales, en ese entonces era presidente de la CUT, Antonio Dey, también estaba una presidenta de la agrupación, de la Asociación de Trabajadores de Casa Particular, estaban las agrupaciones familiares desaparecidos, cada una tenía sus propios, llamémoslo, su propio frente, su propio sector, pero cuando acudían a la universidad nosotros podíamos ser frente y ayudar en todas estas agrupaciones, en todas estas organizaciones, ya sea gremiales, sindicales, en fin, etcétera. Entonces, teníamos, llamémoslo así, una cierta fuerza que da la juventud, por una parte, que la juventud es un poquito más osada también, eso lo sabemos, pero además también teníamos una gran fuerza detrás, porque
yo entiendo que otras federaciones intentaron pararse en el tiempo intermedio, pero no tenían la fuerza que tenía la universidad, la FEC, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, porque nosotros teníamos el movimiento estudiantil muy fuerte detrás, porque habíamos logrado primero organizar los centros de alumnos, había una historia en los centros de alumnos, organizamos los que estaban rezagados, llamémoslo así, entonces la fuerza del estudiantado era muy grande. Entonces, por eso nos pudimos permitir digamos, estos propósitos que fueron importantes en la época. Yo creo que la época, la gente, no solamente la gente joven, sino que distintas generaciones, debe recordar en esa época los que fuimos dirigentes, o sea, recordar que hubo dirigentes de la federación que se manifestaron contra la dictadura, muy claramente contra la dictadura en esa época. Paulina y así una serie de actores relevantes, o se transformaron en actores relevantes sin querer serlo. Luego, en la vuelta a la democracia, Paulina, la primera ministra secretaria general de la presidencia, en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, fue trascendental su vuelta luego de la democracia en áreas tan sensibles como el área de servicio de la mujer, en el área de la subsecretaría también del trabajo. Cada uno de los actores relevantes en esa época de la FEC pasaron a transformarse en piezas clave en la vuelta a la democracia. ¿Cómo toma en ese sentido la universidad? Tenemos un ejemplo con Paulina y así varias personas que lograron visibilizarse, otros que hasta el día de hoy siguen haciendo un trabajo muy de segunda línea, pero que también son trascendentales para la estabilidad de nuestra democracia. ¿Cómo toma en ese sentido el paso histórico desde esta refundación que estamos ya conmemorando? Bueno, la verdad es que hemos tratado de dirigir, ¿verdad?, esta conmemoración de los 40 años a todos quienes formaron parte de esta historia de distintas décadas, y lo hemos tratado de personificar en sus presidentes y en sus presidentas, pero sin duda el movimiento estudiantil de esta universidad siempre ha sido sólido, potente, grande, transversal, muy amplio, que siempre ha mantenido la organización estudiantil, que eso le ha dado precisamente ese reconocimiento a la propia organización federativa, pero a quienes han formado parte de ella. Por supuesto que tenemos connotadísimas presidentas, que fueron presidentes, que fueron dirigentes de esta Federación de Estudiantes y que han sido personas muy reconocidas de manera pública por su labor política, social, profesional, en fin, que Paulina es una de ellas, pero bueno, tenemos, no sé, diputados, dirigentes en distintos ámbitos, Carol Cariola, que es presidenta de la Cámara de Diputados hoy día, que también fue presidenta de la Federación de Estudiantes, por destacar a las pocas mujeres que han sido dirigentes también de esta Federación de Estudiantes y tal vez en el país, pero esta es una federación que cuenta con dirigentes mujeres muy potentes y que han sido muy reconocidas y que han tenido una labor y un papel muy relevante, no solamente en la región de Biobío o cercana a la universidad o a la federación, sino que efectivamente a nivel nacional. En el país continental. Sí, también. Claro, por supuesto. Paulina, en estas conmemoraciones, ¿hay alguna imagen, algún hito? Hemos conversado en estos casi 30 minutos de entrevista. ¿Hay algún hito que le quede grabado hoy en el periodo, siendo parte de la FEC, que todavía lo recuerde? Bueno, yo creo que todos de esa época recordamos muchos hitos, pero yo diría que el más doloroso y por lo tanto yo creo que es como el primero que a mí se me viene a la cabeza es cuando mataron a Caupolicán Inostroza. Era un estudiante de ingeniería. Nosotros ese día habíamos decidido marchar por la ciudad, salimos hacia el centro, casi muy cercana a la Plaza Perú, tuvimos que retroceder porque nos empezaron a tirar bombas lacrimógenas, en fin, y entonces al retroceder le dispararon una bala de goma a un estudiante de ingeniería que su familia había depositado todo su orgullo, su futuro en este joven que estudiaba en la universidad y que estaba en uno de los patios ahí cerca de Lengua, ¿eh?
y ahí cae con esta bala de goma y fallece, es asesinado, digámoslo. Entonces, mira, ese hecho yo creo que fue muy marcador para todos. Después, para mostrar la secuencia, además, es bien muy impresionante porque los estudiantes de arte, me parece que estaba Moira ahí entre Sí. medio, inmediatamente hacen un mural muy bello, ahí donde estaba lo que era el ombligo anteriormente, ¿no es cierto?, el foro, precioso, y abajo dice Caupolicán y Nostroza. eh, ayúdame tú, Moira, lo que decía algo, has nacido, no has muerto nunca, no me acuerdo Sí, Como un sí, exactamente sí, recordatorio. sí. lo que se dice, ¿no? Sí, se pone el nombre de él. Y bueno, afortunadamente le sacamos fotos, ¿no? Yo saqué muchas Qué fotos de bueno. eso. En la noche, ese mismo día, fue borrado íntegramente. Al día siguiente se Lo otro, quemaron. pero ya era otro. Lo ¿Ah? quemaron primero y luego lo pintaron. Y luego lo pintaron, claro. Entonces, eso puede dar una idea también de el nivel de violencia con que nos enfrentábamos, porque primero nosotros salíamos muy pacíficamente. Yo marché una cantidad de veces, salí una cantidad de veces, y yo en mi vida he tomado una piedra, para decir muy francamente. O sea, normalmente nosotros como con la directiva íbamos adelante. Em, y nuestras marchas tenían esa impronta totalmente pacífica, y ocurre que nos encontramos con este fenómeno y Caupolicán además estaba dentro de la universidad. Entonces eso fue muy, muy marcador. Para mí fue muy impresionante porque el dolor, ver el dolor de la familia, de lo que significaba eso, fue una cosa inolvidable, absolutamente. Eh, y por otra parte, el reverso de que los estudiantes reaccionan además con una manifestación de arte, de vida, ¿ah? Hacer este mural, que era un mural hermoso. ¿Ah? Pero la dictadura lo destruye en la noche, o sea, esto duró horas. Afortunadamente, digo yo, en esas horas le sacan fotos. Yo guardé una cantidad de fotos bien grande porque realmente era impresionante. Yo diría que eso es lo más, puede ser como de las cosas relevantes. Hubo otros actos de represión muy grandes, pero también tuvimos muchos actos y muchas manifestaciones bonitas, bellas. Eh, bueno, yo participaba activamente, pero quiero decir que cuando yo salí elegida, mi hijo mayor tenía 8 meses. Entonces para mí fue muy difícil ir de candidata porque era muy complejo estudiar, ser mamá y ser dirigente. Entonces yo participaba mucho, pero no participaba en algunas actividades que no me permitía por la circunstancia de que tenía que atender a mi hijo, Sí. Nicolás. Moira, vamos cerrando el tiempo. Mira, Pasó 30 volando. minutos pasó volando en este ciclo de conversaciones por la refundación de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción. En las palabras finales de esto que estamos recién empezando a Me conmemorar. gustaría invitar a la comunidad de manera abierta que nos acompañaran el día sábado 30 de noviembre en dependencias de la Universidad de Concepción, en el auditorio de la Universidad de Concepción, ubicado en la Facultad de Humanidades y Artes, antes conocido como Instituto de Lenguas, o de Idiomas, Escuela de Educación, para los más antiguos. Allí nos vamos a reunir desde las 10:30 de la mañana hasta la tarde. Vamos a tener 3 mesas de conversación muy interesantes donde van a participar las presidentas y presidentes de la Federación de Estudiantes. Ya tenemos a la fecha confirmado 25 de estos dirigentes que van a sumarse, más toda la directiva de la Federación del 83-84, que es donde con las cuales queremos representar estos 40 años de la refundación de esta Federación de Estudiantes, pero además va a haber visitas a la Pinacoteca, va a haber visitas al eje patrimonial de la universidad, y por supuesto que hemos hecho el esfuerzo y hemos entusiasmado a varios para tener también una presentación de... Después de 40 años vamos a tener nuevamente al Más de Peso, de clandestino al Más de Peso se llama, con algunos estudiantes emblemáticos que vienen de distintos lugares de Chile, que se van a juntar unos días antes para que podamos entonces escuchar esas canciones a que Paulina ha hecho mención. Así Sí. que invitar a todas las personas a que se sumen, por supuesto,
que los vamos a estar esperando en el auditorio de la Universidad de Concepción. Sí, en TVU, en todos los medios UD, que obviamente a nivel nacional se torna relevante esta refundación. Vayan a la página de BRIM, de la Universidad de Concepción, y también se van a encontrar con un pedazo de historia ahí graficado en caracteres. Paulina. Y ahí se pueden inscribir, perdón, también sí, ahí mismo, en esa página se pueden inscribir para los recorridos, porque ya los ascensos al Campanil están copados para esta versión. Pero puede ver todos los detalles también por TVU. Sí. Paulina, un agrado iniciar esta conversación y hacerlo con usted. Gracias por recordarnos lo que significaba y lo que significa la Federación de Estudiantes, no tan solo para Concepción, sino para el país y también a nivel continental. Muchas gracias, gracias a invitarme, gracias a la Universidad de Concepción, de la cual yo siempre me he sentido muy orgullosa y con razones, ¿no? Bien, perfecto, gracias. Ahí está Paulina Veloso, abogada de la Universidad de Concepción. Podríamos estar hablando todo el día de su enorme currículum y ante todo lo que significó ella para la vuelta a la democracia, para mantener los derechos de ustedes, de nosotros, siempre ahí, estables como debe ser. Gracias por estar con nosotros. Somos los medios UDEC, somos TVU en este inicio de este ciclo de conversaciones sobre la refundación de la FEC. Chao, que estén bien.